De las 11 de la mañana en punto estamos con la doctora Lorena Brocal aquí en los estudios de la radio, cardióloga. Un gustazo volver a tenerte. Volvimos. Lorena, volvimos. Volvimos. Estuvimos haciendo algunos cursos, participando de algunos congresos. El Congreso de la Federación Argentina de Cardiología, que Bien. fue en Mendoza, y el Congreso de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que fue en Cartagena. Y brevemente así, una línea o dos sobre los mismos, algunos aprendizajes nuevos, algunos conceptos nuevos. Sí, creo que lo interesante es que la cardiología ha incluido en su programa de trabajo todas estas medicinas como alternativas que le llamábamos antes y que Sí. hemos estado conversando en algunos de nuestros encuentros con respecto al beneficio de la meditación, del yoga, a valorar un poco más la microbiota y cuánto tiene que ver, ¿no? Nuestro tipo de alimentación con la enfermedad cardiovascular. Eso fue quizás lo más interesante, poder ver en el Congreso de Cardiología que estos temas ya los estamos abordando también los cardiólogos para trabajar más ampliamente quizás o de una manera más funcional lo que hacemos. Pero bueno, interesante esta perspectiva, Sí. ¿no? Esta otra mirada. Sí, que lo veníamos como conversando, sí, porque uno va intentando buscarle otros aspectos que sumen. Es verdad. Sobre todo con prácticas que no demandan otro costo, ¿no? Ni reacciones adversas como la de los medicamentos. Entonces, eso fue una de las cosas más interesantes quizás del Congreso. Si bien se ha tenido en el concepto durante todo el tiempo, ¿no? Esto de la buena alimentación, del descansar bien, de la tranquilidad, de la meditación, cómo se van actualizando estos conceptos, a medida que corre el tiempo, también un poco por el trajín de la vida diaria, ¿no? Que no paramos. Sí, y empezando a ver muchas mesas también sobre los contaminantes, sobre la polución ambiental, el efecto de los microplásticos que consumimos a diario. Mirá. Entonces, creo que es una manera de empezar a prevenir desde otro lugar. Así que contenta con eso. Bueno, me alegro. Ya vamos a profundizar esta temática. Sí. ¿Te parece? Porque hoy vamos a hablar sobre el tema del trasplante. Sí, quería que pudiéramos recordar ese tema que quizás en la población es poco conocido. El 6 de junio fue el Día Mundial del Paciente Trasplantado. El 16. El 16, perdón. Y me parece como importante que la población pueda saber, primero que es una enfermedad, la insuficiencia cardíaca, que es como el estadio final de muchas de las patologías cardiovasculares, tiene una incidencia amplia y sobre todo en aumento en los últimos años en los que ha aumentado la expectativa de vida, ¿verdad? Y que hay solución más allá de la medicación, que el trasplante es una estrategia que puede aumentar la cantidad de años y mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es totalmente, viable en nuestro país. Si bien los números no son quizás los de algunos países europeos, pero hemos hecho bastantes, hemos avanzado un montón, sobre todo el impulso de la ley Justina que se sancionó en el 2018 también ha cambiado un poco la realidad. El número de donantes ha aumentado un montón. O quizás, como la ley nos presume de donantes a todos, excepto que no neguemos, lo que ha cambiado es que hay menos familias que se niegan, a la donación. ¿Cuál es la estadística en Argentina? Mira, ahí anoté el número que hemos estado sacando cuentas. Creo que en lo que va del año van realizados 45, 49 trasplantes. ¿En este 2025? Sí, en 2025. 49. Pero algo que me pareció sumamente importante para que lo recalquemos en este espacio, el 83% vienen de la región patagónica. O sea, se obtienen dadores de la región patagónica. Mirá. Es un dato súper interesante. Muy. ¿Y hay algún argumento? No, quizás el equipo de ablación. Y la verdad que no... Concientización, el trabajo, ¿no? Sí. Qué bárbaro, Sí, mira, que no es un dato menor. ¿Cuáles son las causas, las principales causas por las que necesita un trasplante una persona? La insuficiencia cardíaca, o sea, la enfermedad isquémica, el infarto, ¿sí?, genera insuficiencia cardíaca. Cuando el músculo se pierde, la fuerza del corazón termina deprimiéndose. ¿Sí? Esa es la principal causa de insuficiencia cardíaca. Después hay miocarditis o algunas cardiopatías congénitas, la miocardiopatía hipertensiva, la diabetes, que puede generar también insuficiencia cardíaca a largo plazo.
más bien siempre mediada por la cardiopatía isquémica, pero esa es la causa número 1. La enfermedad de Chagas, menos común en el último tiempo, sí, pero ¿verdad? Hemos visto muchos pacientes jóvenes con miocardiopatía isquémica aguda, o sea, hoy pacientes que están en insuficiencia cardíaca por procesos virales que se llaman, lo que produce es una miocarditis, como si fuera una inflamación Está del bien. corazón, pero por un virus, y que generan este deterioro de la fuerza en pacientes muy jóvenes, ¿no? Que los medicamentos van logrando como recuperar y manejar un poco la calidad de vida, pero no a tan largo plazo. ¿Y cuáles son los criterios que se utilizan para determinar que una persona es apta para recibir un trasplante cardíaco? El criterio es el de muerte encefálica. O sea, básicamente cuando se hacen las pruebas neurológicas, ¿sí? El electroencefalograma plano, primero hay que documentar que el cerebro no tiene actividad. O sea, sí, eso es compatible, o sea, o equiparable a la muerte del paciente, ¿no? De la persona. Habitualmente en las terapias intensivas el paciente tiene un soporte respiratorio y cardiológico, ¿no? Uno sostiene la presión con drogas y la respiración a través del respirador, pero el que determina el cese de la vida es el cese de la función neurológica. Entonces se hacen las pruebas y se determina que el paciente no tiene actividad. ¿Los trasplantes se realizan siempre en centros allí en Capital o esto ya se está diversificando también en todo el país? No, en todo el país hay grandes centros. En Córdoba también realiza trasplantes, Rosario, todos así. La mayoría obviamente se hacen en Buenos Aires, pero sí, en todo el país. Digo, ¿qué más para remarcar sobre este tema? Creo que lo importante es esto, que ha aumentado un montón la cantidad de dadores, ¿sí? Que hoy hay 167 pacientes en lista de trasplante, o sea, es un número enorme, ¿no? Porque la realidad es amplia de todas esas familias que están detrás de ese paciente esperando, ¿no? Contando los días, uno tiene que, cuando llega el donante, también hacer evaluaciones para ver si el paciente es compatible, ¿no? Si el órgano es compatible. Cuando hay un dador, hay alguien que está primero en la lista, se revisa las condiciones del paciente, pongamos que esté esperando un trasplante, pero que no esté cursando una infección aguda. Tiene que estar en condiciones al momento de que aparezca el órgano para el que está primero en la lista o en condición de urgencia, ¿sí? Y una vez elegido el paciente, se hacen pruebas para determinar si el órgano es compatible con ese paciente. ¿Qué avances científicos se han logrado en este campo últimamente? No, creo que básicamente la mejoría del tratamiento y del seguimiento después de inmunosupresores para lograr que el paciente no tenga rechazo del órgano, ¿no? Porque uno tiene que saber que es un órgano extraño y que nuestro organismo tiende a defenderse contra eso, por lo cual los pacientes trasplantados tienen o toman mucha medicación para disminuir como si fueran sus defensas, ¿no? Para que no rechacen al órgano. Entonces, bueno, este seguimiento y con los fármacos para lograr el rechazo y el control para que el paciente pueda tolerar ese órgano, creo que es, bueno, y el seguimiento y el inicio de la lista, de agregar los pacientes a la lista de trasplante, que antes probablemente, yo vivía en Córdoba, hace muchos años que vivo acá. Al principio a nosotros nos costaba mucho más poder derivar los pacientes a centros evaluadores para agregarlos a una lista de trasplante, ¿no? Porque acá no tenemos como un servicio exclusivo de pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? O sea, en el hospital atendemos a todos los pacientes y algunos más nos vamos dedicando a ellos, pero ahí hay que hacer muchas pruebas más para determinar si el paciente va a una lista. Y hoy en día eso se ha agilizado, tanto el sistema hospitalario como las obras sociales, ya tenemos como un vínculo más cercano con ya sea el Hospital Favaloro, la Clínica Argerich, el Sanatorio Argerich, que también atienden y tienen un grupo de pacientes en seguimiento. Entonces ya tenemos como una coordinación un poco más fluida. Me decía que la lista de espera es de 167 personas en el país. Sí, mira. En estos momentos. 167 para trasplante solo cardíaco, 7 para cardiopulmonar y 5 para cardiorrenal. Porque a veces los pacientes necesitan de ambos órganos. Lo cual obviamente también es más complejo, ¿no? Está perfecto. Estaba pensando, digo, y desde la ignorancia pregunto esto, ¿no? Una persona joven, digo, ¿puede donar una persona adulta, de adulta mayor, el órgano? No influye, no tiene condicionamientos. Siempre tiene algún condicionamiento
quizás más bien el peso del órgano y el tamaño de la caja torácica del paciente receptor, ¿sí? Pero lo más importante es la compatibilidad. Sí, eso es lo más importante de todo. El análisis de estos antígenos que sean lo otro compatibles. no influye. No es la primera línea. Obviamente que sí, el tamaño va a influir, ¿no? Si el donante es el corazón, el tamaño es muy grande, hay que pensar que tiene que entrar en la cavidad torácica, ¿sí? Pero digo, en la funcionalidad de después de la persona no influye en nada. No. Qué loco esto, ¿no? Qué y no bárbaro. cambia la personalidad de los pacientes tampoco. ¿Viste? Porque hay muchas películas, ¿viste? Están preguntando eso y bueno, viste que sí es cierto que hay películas que han salido últimamente con respecto a ese tema. No cambia la personalidad. En general mejora la calidad de vida y aumenta la cantidad de años, pero... Está bueno. No sé si querés remarcar algún concepto más sobre esta temática, pero sí la concientización. Es importante la conciencia a la hora, porque entiendo que para uno acceder a la donación hay una familia que está sufriendo, porque en general esto es una muerte por accidente, ¿verdad? Porque para que el resto de los órganos estén en condiciones, en general tiene que haber muerte cerebral, y eso es algo que ocurre básicamente tras un accidente. Es una situación que pone a la familia en una situación no esperada, y entonces es muy difícil plantearlo, tomar la decisión y no negarse a eso, ¿verdad? Pero creo que eso es lo más importante, que la familia tenga conciencia de que es una posibilidad de dar vida, de cambiar la realidad de muchas personas, porque de los enfermos y de sus familias, y que nunca se hace si el paciente no tiene el criterio definido de muerte cerebral. De todas maneras creo que hemos crecido mucho en este tiempo en ese aspecto, ¿no, sí, Lorena? Sí, y me pareció súper importante recalcar ese dato que yo también cuando lo leí me sorprendí, si bien veía que había muchas ablaciones aquí en La Pampa, pero bueno, viendo este dato de que somos como la región patagónica, ¿sí? La pampeana, la cabecera de donación. Es un dato interesante. Muy interesante. Sabemos que estás trabajando mucho. Gracias por tener el detalle de venir. Estás muy ocupada. Gracias a ustedes. ¿Nos encontramos la semana que viene o en 15 días? Sí, vamos a estar la semana que viene. Dale, gracias. A ustedes. La doctora Lorena Brocal pasó por los estudios de la radio aquí en Infopico. Estamos contentos de tenerla nuevamente. La columna que veníamos trayendo durante cada 15 días, una temática sobre la cardiología. Gente querida, vamos a la música. 11 de la mañana, 15 minutos. Ale, querida, vamos, métele.